escucha. 1:32 minutos, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma. Nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de X y nuestro canal de Blue Sky Radio La Clave. Dale tranquilidad a tu intestino, dale Actioval. Actioval equilibra y cuida tu salud intestinal. Cada cápsula combinan prebióticos con 14 cepas de probióticos. Actioval es libre de gluten, lactosa y apto para veganos. Encuéntralo en farmacias. Actioval. MiCasinoEnVivo.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura, la más confiable. ¿Por qué la más segura, la más confiable? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar. Cuando quieres hacer el cashback, cuando quieres la plata en tu cuenta corriente, MiCasinoEnVivo.com es la más segura y confiable de Latinoamérica. Cuando te inscribas, usa el código clave. Con el código clave, MiCasino.com te regalará un 25% en tu siguiente depósito. Si no te gustan los deportes, si quieres relajarte, pasarlo bien, ganar, cobrar y retirar, anda a la plataforma y te vas a encontrar con muchos juegos para ganar, cobrar y retirar. Tragamonedas, casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, caro, cruz, par impar y muchos juegos más. Los deportes están todos. Tenis, rugby, boxeo, MotoGP, Fórmula 1, fútbol americano, béisbol, básquetbol. Pero la pasión de MiCasinoEnVivo.com es el fútbol y nos recomienda para mañana. Voy a hacer la misma sugerencia, la misma recomendación del primer bloque. Se juega la Supercopa de Chile. Universidad Católica enfrenta a Huachipato. Gana Universidad Católica. Empate en el primer tiempo. Universidad Católica no anota en la primera mitad. Huachipato abre el marcador. Resultado final, par. 20 luquitas. A ese partido, a ese solo partido, con esas combinadas, y lo transformamos en 1.820.000 pesos. Juega, gana y sobre todo cobra. MiCasinoEnVivo.com. Si sigamos un poquito tratando de desmenuzar, tratando de conversar y analizar lo que fue el partido de Colo-Colo, la derrota de Colo-Colo frente a Alianza de Lima, un equipo que también está en las mismas condiciones, que también está en pretemporada, que también está empezando a jugar. Bueno, lo primero que decía yo es la cantidad de cambios que tuvo Colo-Colo entre un partido y otro. Dentro de las bajas o de los cambios que tuvo, para mí importante Colo-Colo es que no jugó Cepeda. Cepeda, que ya vamos a conversar también, que está al borde de partir, al borde de cambiar de rumbo. Tiene una oferta importante que ya la vamos a conversar. Sale Cepeda, entra Marchán. Jugadores que... siempre me gusta a mí partir por la mitad del vaso lleno. Me parece que Víctor Felipe Méndez vuelve a hacer un buen partido. Siempre se mostró, siempre fue una oportunidad para los compañeros. Y desde ese punto de vista creo que se está empezando a tener un rol importante dentro de este engranaje de Colo-Colo. Bueno, ya lo decíamos, Javier Correa marca 2 goles. El primer gol me encantó, el zurdazo que saca, un golazo. El segundo gol peina la pelota y deja fuera de juego al arquero. Bien por él. No me gustaron sus declaraciones post partido, las encuentro innecesarias, las encuentro torpes. Por eso no voté por Correa. Las encuentro lesas, las encuentro innecesarias, pero bueno. ¿Qué dijo Correa? Porque le preguntaron de los 2 goles y dijo, sí, a mí no me preocupa mucho, hay muchos que quisieran estar acá, muchos que se preocupan por cómo juego yo, pero a mí me parece que cuando tú haces 2 goles son los momentos para ser propositivo. Bueno, él tiene otra forma de la vida, parece, porque en general es bastante controversial con declaraciones que no son muy graves, pero me parece que se podrían enfrentar las cosas de otra forma. Y los preocupantes, indudablemente, el número 1 es Claudio Aquino. Sigo creyendo que Claudio Aquino tiene que tener un rol distinto, tiene que ser más importante, o bien ir a jugar a una posición menos relevante desde cuántas veces toca la pelota y cómo resuelve. Claudio Aquino perfectamente puede ir a jugar por la banda izquierda y de ahí entrar a jugar y jugar con otro volante, cosa que tenga un rol menos preponderante en el flujo del juego de Colo-Colo, y creo que Aquino sigue estando en deuda. Sigo creyendo que no encuentra su lugar en la cancha y no encuentra cómo hacerse importante dentro del equipo. Yo creo que no es un... yo creo que Aquino es de aquellos jugadores que brilla y destaca cuando el equipo le facilita las cosas.
Y siento que no cuando es él el que tiene que echarse el equipo al hombro. Y ahí yo creo que está gran parte de su déficit, al menos el de ayer. Eso hace que tenga poco la pelota en los pies, eso hace que se haga poco importante, eso haga que las pocas pelotas que tiene para él las pierda. Y siento que hay una responsabilidad de él importante, por cierto, y también una responsabilidad del entrenador en no saber de alguna manera encontrarle el puesto en la cancha. Me da la impresión, o a estas alturas, y después de haberlo visto ayer, siento que aprovechando que estamos hablando de una instancia de preparación, Colo-Colo o Ortiz tiene que empezar a pensar en una oncena sin Aquino como titular, porque al final uno podría decir pierdes a un jugador porque no es gravitante. No es gravitante y se pierde, insisto. Yo creo que el gran talón de Aquiles hoy día, más allá del rendimiento futbolístico, es que para lo que uno le ve a Colo-Colo hoy día, Aquino no es, insisto, el jugador que suele echarse el equipo al hombro. No digo que no lo pueda hacer en un futuro, pero por ahora no hemos visto eso. Y hoy día Colo-Colo, que es un equipo al que le cuesta, necesita a lo mejor un jugador de esas características. A ver, me parece a mí que una de las razones por qué Colo-Colo va a volver a jugar con línea de 4 es porque Aquino va a salir del medio campo y va a ir a la banda, un poco lo que hacía en Paraguay. Y de esa forma, claro, le va a dar aire al medio campo, desde la banda va a entrar a jugar. Y yo veremos a quién pone de volante ofensivo Colo-Colo para asociarse con Correa, para asociarse con Aquino por la banda izquierda, porque es un hecho que Cepeda va a partir. Va a partir. O sea, ayer no jugó, entiendo que hoy día está viajando a Chile y su futuro está en España. Pero creo que Aquino es difícil dejar a jugadores que tienen recorrido, que no pierden mucho la pelota afuera y que son muy buenos y que el entrenador confía en él. Pero, ¿tú crees que debería seguir siendo titular? Sí, pero por la banda izquierda, jugar como jugaba en Paraguay, en una posición que es tiene menos grado de responsabilidad, y cuando entra a jugar lo hace de buena forma, un poco, insisto, como lo hacía Costa cuando estaba en Colo-Colo, el uruguayo peruano. En esa posición, sobre todo ya que no va a estar Cepeda, pero hay algo que yo vi bien ayer, que me gustó a mí bastante, que creo que se puede lograr una buena dupla, que es Romero con Correa. Son dos jugadores de área muy bravos, y si los dos juegan en el área, hay que ver cómo se distribuye el resto de los jugadores en la cancha. Pero me parece a mí que para cualquier defensa, teniendo a Romero con Correa, que son dos jugadores que tienen buena técnica, que se asocian bien, pero que son fuertes, que son grandotes, que chocan, que van al frente, creo que puede ser una dupla difícil de contener, de mantener, de marcar. Ahora, con eso queda fuera Zavala, queda fuera Marchán, quedan fuera muchos jugadores. Y hay que ver un poco cuál es la estrategia que va a tener Colo-Colo con el sub-21 y con el planteamiento, insisto, con la estructura de equipo que va a tener y la táctica que va a tener para enfrentar este campeonato. A mí me genera interés ver cómo podría andar Romero con Correa en delantera, pero no me olvido tampoco de que, si bien son jugadores distintos, Almirón a comienzos de la temporada pasada trató o hizo jugar en algunos partidos a Correa con Salomón Rodríguez. Tú me vas a decir, Salomón Rodríguez no es... Te lo voy a decir. No comparé Salomón Rodríguez con Correa, te lo voy a decir. Y te lo digo. Bueno, pero hay que ver si con este compañero, con este jugador y con este refuerzo, Correa puede entenderse con un jugador que tenga algunas de sus características. Me parece interesante. Comparto el análisis respecto de la envergadura física, la capacidad para ir al choque, y otras variables como el juego aéreo, el remate de distancia, cosas que le vimos a Correa y también le vimos a Romero en el semestre que jugó por O'Higgins.
Pero me parece que las urgencias de Colo-Colo van por un funcionamiento colectivo que le permita imponer sus términos en el trámite de los partidos y empezar a ganar. Eso es, sea el partido que sea. Eso es, al fondo, lo que necesita Colo-Colo es un fondo de juego y que no lo ha logrado todavía, no lo ha logrado encontrar, y es por eso que es urgente que defina Ortiz cómo va a enfrentar los partidos. Y un jugador que ayer reapareció en la titularidad con la jineta capitán fue Pavés. Hace rato que no jugaba un partido de titular, para mí quedó un poquito al debe, lo encontré un poquito fuera de tiempo, fuera de ubicación, algunas veces corriendo contra el arco, cosa que a Pavés no le pasa frecuentemente, pero bueno, después entró el Arcón, hizo varios cambios y creo que Colo-Colo tiene todavía mucho que mejorar, mucho que hacer, mucho que trabajar para poder no pasarlo mal este torneo, no pasarlo mal porque recordemos que la temporada pasada fue un desastre para Colo-Colo. Ayer, y solamente decir que Cepeda es muy probable que parta a España. Hay un equipo que tiene casi todo listo para poder contratarlo. Cepeda, a petición de él, no quiso ir a jugar a Argentina. Tuvo muchas ofertas de Argentina, pero Cepeda no pudo. O sea, él no quería ir a jugar a Argentina y quizás con esa presión está logrando su objetivo, que es ir a España. Indudablemente Cepeda es un jugador que no es tan rápido, que es muy fuerte, pero no es tan rápido, y hay que ver cómo se acomoda, cómo se ambienta en una liga que es muy competitiva, y yo creo que tiene muchas credenciales Cepeda como para hacer un buen aporte. Un aporte a su equipo y al fútbol español. Estas son las oportunidades que los jugadores esperan. Es una oportunidad que Lucas Cepeda viene buscando hace rato. Creo que se la tiene ganada. Ojalá llegue un equipo, porque no se ha revelado el equipo aún, Alquiría. Ojalá pueda mostrar todo lo bueno que mostró en el mal año que tuvo Colo-Colo. Yo creo que en fin, y cuando se dan estas oportunidades, yo creo que el jugador tiene que ir por todo. Yo creo que Lucas Cepeda es un jugador que tiene, aparte del recurso futbolístico, el recurso de la fortaleza mental, y creo que eso es un valor agregado, porque no todos los jugadores lo tienen, y creo que es el momento. Nosotros tenemos mucha conciencia respecto de que cuando a los jugadores les llegan una oferta más allá de la A, tienen que partir, porque las oportunidades en el fútbol son pocas y si no se aprovechan, se pierden, no vuelven. Y ojalá que Lucas Cepeda pueda partir y mostrar todo lo que mostró acá en una liga mucho más exigente como sería la española. Ayer se iba a jugar un partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing de Avellaneda en el Ester Roa, producto de lo lamentable, la desgracia de la región del Biobío y los incendios. Se suspendió el partido. No pudimos ver a esta nueva U que tiene un nuevo técnico, que hay mucha gente que está muy preocupada por la llegada de Paqui Meneghini. Hay mucha gente que está, no sé si ansiosa, pero dicen, chuta, ¿sabéis qué? Trajeron un técnico que su currículum es más o menos nomás. Un técnico que nunca ha sido campeón, que lo mejor que tiene es que fue tercero en O'Higgins de Rancagua, que le fue muy mal en Argentina, en un medio muy competitivo, que, chuta, no sabemos si tiene las credenciales o no para dirigir un equipo grande con jugadores de otro peso específico, y todos teníamos ganas de ver un poco cómo se iba a plantar, cómo se iba a plantear en esta nueva temporada, que así como recién hablábamos de Ortiz, de la línea de 3 o /5, ¿qué iba a hacer Paqui Meneghini? Y bueno, ya era un hecho que Paqui Meneghini va a partir jugando con línea de 4. O sea, rompe lo que se hizo la temporada pasada, rompe con... Te puede gustar más o menos, pero la U, yo entiendo, yo considero que con Álvarez jugaba bien. La U tenía un fondo de juego claro, tenía jugadores que se sentían más protegidos al jugar con línea de 3, y que tenía laterales volantes que se sentían con harta libertad para pasar al ataque. Pero bueno, no es así. Tenía una formación
más o menos segura, que era con Toselli, porque Calderón está desgarrado. Calderón sufrió un desgarro en el cuádriceps. Ormazábal, Calderón, Saldivia y Salomoni. Romero, el volante central de Paraguay, que viene de Recoleta, de Fútbol Club Recoleta de Paraguay. Un jugador joven, un jugador muy grande. Charles Aranguis y Altamirano. Guerrero, Rivero y Vargas. Asadi. Era Guerrero. No, era Vargas, Rivero, Asadi. Esa es la alineación que iba a presentar la Universidad de Chile, una alineación con tres debutantes, Romero, Vargas y Rivero. El resto del equipo se mantiene, pero lo primero es ver cómo va a funcionar esta defensa en línea de 4 con dos defensores que no son tan rápidos. Saldivia y Calderón no son tan rápidos, y cuando tú juegas con línea de 3, de una u otra forma estás un poquito más protegido. Porque ahora los mano a mano van a ser más. Cuando vayan a salir los cruces, van a tener que son más metros que tienen que ir a los cruces, hacer las coberturas. Entonces hay que ver bien cómo. Yo tengo más dudas, aun cuando los cambios y las incorporaciones vienen en la fase ofensiva, en los puestos de ofensiva. Tengo mucho más dudas cómo lo va a hacer la U en la fase defensiva, porque está cambiando la estructura. A mí me genera, si uno hiciera un análisis, a mí las mismas dudas que me genera Ortiz en Colo-Colo, me las genera Meneghini en la U, aun cuando no ha debutado o no lo hemos visto jugar. Me parece que el punto de que sean entrenadores que no hayan obtenido títulos como entrenador nuevo. Perdón, solamente que aquí dice DT M2, Loyola, alcoholista de Italia, Cepeda, alcoholista de España. No, Loyola sí va alcoholista de Italia y Cepeda no va alcoholista de España. Buen equipo que está en media de tabla. Y eso me genera duda el cambio en la manera de jugar, porque ¿Pero qué duda te genera? Porque la U lleva dos años jugando de una determinada manera. Meneghini lleva 10 años dirigiendo con línea de 4. Sí, pero supone un cambio y el jugador. Está bien, pero yo no le puedo pedir a Paqui Meneghini. No, pero el jugador tiene que adaptarse a una nueva manera de jugar, al menos los que siguen. Sí, está bien, pero eso no te puede llamar la atención, porque si tú contratas a un entrenador, que trabaja con línea de 4 siempre, yo sé que el fútbol es flexible, los jugadores se adaptan, pero pedirle a un entrenador que cambie su convicción, porque la línea no lo va a hacer, pero pongo el punto en lo mismo que dijiste tú. Sí, pero hoy día la dupla va a ser Calderón-Saldivia, y me parece que quedan mucho más expuestos cuando son dos que cuando juegas con línea de 3. Sí, no, lo que pasa es que quiero profundizar en el tema, porque el jugar con línea de 3 o línea de 4 no es algo tan trivial, no es algo tan simple, es cómo tú distribuyes la cancha para tus jugadores en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Como tú dices, sabes que yo con 3 defensores quiero cubrir todo el ancho de la cancha, o con 4 defensores. Parece que fuera mucho más, a ratos parece que fuera mucho más defensivo el jugar con 4 defensores que con 3. Pero yo creo que no es así. A mí me parece que el jugar con 4 defensores, y después si juegas con 2-3-1, 4-4-2, ese número de teléfono me importa poco. Pero si tú con 4 defensores y das pasos hacia adelante, es mucho menos riesgoso que jugar con 3 y dar pasos hacia adelante. Ahora, me parece igual que gran parte de los jugadores que hoy día componen el plantel han jugado de alguna manera o alguna vez con línea 4. Yo creo que hay que volver a lo esencial, que Meneghini sea capaz de darle una, más allá del número, una fisonomía de juego a la U, que la haga mantener al menos el buen rendimiento que en general mostró en los casi 2 años que Gustavo Álvarez estuvo dirigiendo el equipo. Ahora Álvarez ya no está, hay que hacer el check, hay un nuevo entrenador, y me parece que la U cuenta con una masa crítica de jugadores en el plantel como para hacer las cosas bastante bien. A mí hay un tema, Pelado, que me parece interesante, porque una cosa es ganar y otra cosa es jugar bien. A mí me parece que la U con Álvarez en general
ganaba jugando bien. Sí. Jugando bien. Y ese era el encanto que logró Álvarez en la Universidad de Chile, que un equipo que jugaba bien tenía resultados. Lo que pasa es que, claro, después se farrió el torneo con Colo-Colo, que sale segundo, y el año pasado se farrea el torneo y no clasifica como Libertadores. Eso desde el resultado. Pero en general, en general me parece a mí que el equipo de Álvarez daba gusto verlo jugar. En general uno entendía qué estaba haciendo Díaz, qué estaba haciendo Chalarangui cuando jugaba Poblete, Altamirano. Todos los jugadores tenían roles claros, roles definidos, y había jugadores que hacían algo más, como Ormazábal, como Guerrero, como Sepúlveda, que eran Chalarangui mismo, que además del rol que tenían un plus que le daba una diferenciación. Entonces, a mí me parece que el desafío de Paqui Meneghini es grande, y yo entiendo a los hinchas azules que tienen temor por el currículum de Paqui Meneghini, porque claro, un técnico que nunca ha sido campeón es distinto. O sea, Álvarez llegó con el campeonato de Huachipato, entonces, que no es poco. Que no es poco, porque los recursos son mucho menores a los que te puede entregar un equipo como la U. Pero me parece que, insisto, me parece que lo que hoy día tiene la U es más que interesante, sobre todo con un jugador que ya se empieza a develar el misterio, se le empieza a poner punto final a la teleserie, como la llegada de Juan Martín Lucero, que ya está en Chile. Y creo que tiene un equipo, al menos una cantidad de jugadores en cantidad y en nombres interesantes para los objetivos que me imagino tiene la U para este año. Ahora, hay que ver si la chaqueta le queda bien a Meneghini. Ahí es donde yo pongo el punto. Jugadores para hacer una buena campaña, para ir por el título, ahí. Sí, a ver, Cristian Maturana dice, sigue el duelo por Álvarez. Buen DT, pero sobrevalorado hasta lo inverosímil. No es, después dice que no es Guardiola, no es Klopp, no es. Bueno, indudablemente, duelo por Álvarez no, para nada, pero no sé si deja la vara alta, porque no fue campeón, pero deja la vara alta desde el rendimiento de la U. A mí me parecía entretenido ver jugar a la U. La U jugaba bien, se asociaba bien, la U generaba ocasiones de gol, la U tenía en general el partido controlado. Después no consiguió resultados y producto de eso quizás se tenga que ir de Universidad de Chile, que es un equipo grande que necesita ser campeón y que tiene exigencia. Pero a poner ojo que cuando tú tienes técnicos que trabajan bien, que son minuciosos, que no tienen problemas de conducta ni mucho menos, yo para mí, yo creo que era mejor mantener a Álvarez que traer un entrenador como Paqui Meneghini. Capaz que después Paqui Meneghini será campeón y tapa las bocas a todos. Pero indudablemente me parece a mí que el liderazgo de Álvarez era claro y hay que ver qué pasa con este Paqui Meneghini, que tiene 3 delanteros, va a tener 4 delanteros, entendiendo que Asadi todavía no se va, 4 delanteros de mucha jerarquía, de mucho nivel, como son Asadi, Vargas, Rivero y Lucero, que entiendo que llegó a Chile y viene a solucionar. Y Guerrero. Además, súbale a Guerrero. Sí, pues son 5. Y tiene Altamirano, que se asocia muy bien con los delanteros, que es un jugador muy completo, que tiene buena pegada, que habilita bien. Entonces creo que la U, de mitad de cancha hacia arriba, tiene bastantes opciones y bastante alternativas de jugar bien. Mis dudas, insisto, ver cómo va a resolver el tema defensivo, y capaz que Romero, el volante central que llegó de Paraguay, sea el estandarte, el que dé el equilibrio y el que proteja a Calderón y a Saldivia. Me parece que hoy día lo fundamental es que la U pueda jugar antes del comienzo del torneo nacional. Ya lo dijimos, por una razón de ultrísima fuerza mayor, el partido de ayer frente a Racing no se pudo realizar. No sé si se hará en otro lugar, pero si no es así, me parece que al portas del comienzo del torneo nacional en 10 días más, la U necesita
necesita jugar, necesita hacer de alguna manera la amalgama entre los que están, los que llegan, para poder llegar con un funcionamiento lo más acorde a lo que Meneghini quiere, nunca suficiente en épocas de preparación, pero que llegue lo mejor posible al inicio del torneo nacional. Así es, hay un tema que yo creo que algo debe preocupar también a las huestes azules, que es la situación del arquero, porque se desgarró el arquero titular y va a jugar, se desgarró Castellón y va a jugar Toselli que estuvo al borde del retiro, que estuvo a punto de retirarse. A ver, Toselli es un arquero o una persona que se entrena bien, una persona que trabaja mucho, pero los años también van pasando y la no titularidad, la no tener muchos partidos en el cuerpo estos últimos 2 años que lleva la Universidad de Chile, 2 o 3 años que lleva la Universidad de Chile, le pueden pasar un poquito la cuenta. Entonces yo creo que deben estar preocupados en la Universidad de Chile por no tener a Castellón. Por no tener a Castellón, tú me podrías decir que no, que Castellón no es un gran arquero. Para mí Castellón es un arquero que cumple. En general cumplió, en algunos partidos jugó muy bien, cometió algunos errores también, pero yo lo veo mucho mejor que Toselli. Entonces, obviamente que tienes una ventaja cuando corres cuando estás semana a semana jugando, que es lo que Toselli no ha podido tener por una decisión técnica. Además que él tiene claro, Toselli, que es el arquero reserva. Sí. O sea, él está un poquito sometido a esa realidad. Bueno, le había comunicado que se retiraba y que se iba, que se retiraba. Tenía bastante avanzada la decisión de retirarse del fútbol, como lo hacen muchos jugadores, porque no debe ser fácil. Lo alargó un poco más porque la U le propuso seguir un año más. La lógica es ser el arquero reserva, pero cuando tú partes el año, pero además, cuando tú partes el año con el arquero reserva de titular, se invierten un poquito las cosas. Sí. Y hay que ver, o sea, Toselli es un arquero que tuvo muy buenas temporadas, que fue el tercer arquero de la selección chilena en la época de la generación dorada, pero el fútbol se juega domingo a domingo y yo no sé cómo está Toselli en este minuto. Vamos a una pausa en Metrópolis, transmisión conjunta con el CEDO y volvemos. Revisamos las noticias más importantes del mundo, los deportes y